Saludos, apreciados hermanos, amigos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Aquí les habla el pastor Miguel Moreno, de la Iglesia Cristiana Evangélica del Calvario, en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Hoy, domingo 7 de junio, le damos gracias a Dios porque podemos llegar hacia sus hogares. No nos podemos reunir en nuestro templo debido a la cuarentena preventiva por el virus que está afectando a la humanidad. Sin embargo, podemos llegar a través de estas vías y a través de las redes sociales a ustedes con el mensaje de la palabra del Señor. La iglesia no se detiene, la iglesia sigue en pie, predicando y cumpliendo el mandamiento que recibimos de parte del Señor, de predicar a tiempo y fuera de tiempo. El llamado en medio de esta situación, como siempre les digo, es a seguir confiando, a seguir dependiendo del Señor, a que nuestra fe no mengue, sino que esté de manera sólida e inconmovible sobre Jesucristo. Él es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro sostén, el que nos sostiene con sus manos derechas, el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como nos dice allá el Salmo 121, el que cuida nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. El día de hoy estaremos dando inicio a un estudio basado en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Una carta escrita a los creyentes que estaban en Tesalónica. Pablo, en el capítulo 3, versículo 13, nos explica cuál era el propósito central de toda la carta. Y dice de la siguiente manera, 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. El propósito de Pablo al escribir esta carta era que la iglesia entendiera que tenía que estar preparada para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que la forma de la iglesia estar preparada para la venida de nuestro Señor Jesucristo era ser irreprensible y andar en toda santidad delante de nuestro Dios y Padre. Y nosotros debemos entender eso. En cualquier momento Cristo ha de venir nuevamente y debemos andar en santidad, irreprensible delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos cada vez están más difíciles. Estamos viendo cómo la palabra de Dios se está cumpliendo. Hay cada vez más corrupción, más pecado en el mundo. Vemos cómo en el mundo quieren legalizar la pedofilia, como quieren legalizar el matrimonio homosexual, como quieren legalizar todo lo que es inmoral y se levanta en contra de Dios y el buen orden familiar. Y nosotros como iglesia estamos llamados entonces a andar de una manera irreprensible delante de los ojos de Dios en toda santidad, recordando que tenemos que ser luz y sal en medio de las tinieblas. Esta carta, la primera carta a los tesalonicenses, fue escrita por Pablo con la ayuda o la colaboración de Timoteo y Silvano, también conocido como Silas. Fue escrita por Pablo desde Corintio a la iglesia que estaba en Tesalónica. Esta era una ciudad portuaria, una de las más grandes de toda Macedonia, y fue una iglesia fundada por el mismo apóstol Pablo, aproximadamente entre el año 49 y el año 51-52 después de Cristo. Fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. La historia de cómo nace esta iglesia la podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 17, cómo el apóstol Pablo fundó esta iglesia. Sin embargo, no pudo estar mucho tiempo
dentro de esta ciudad predicando el Evangelio. No pudo compartir mucho tiempo la palabra del Señor con los hermanos de Tesalónica. Había un buen grupo de griegos, había un buen grupo de mujeres nobles que habían creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo estuvo con ellos máximo un mes predicándoles. No pudo enseñarles muchas cosas. Y Pablo, debido a la persecución de los judíos celosos que habían en Tesalónica, tuvo que huir y dejar a esta iglesia que apenas iba naciendo. De Tesalónica va a Berea y comienza a predicar en Berea con la compañía también de Pablo y Silas. Comienza a predicar en Berea el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Comienza a predicar la palabra del Señor. Y en Berea también comienza a creer y comienza a crecer la iglesia. Y los mismos judíos celosos que estaban en Tesalónica, al enterarse que en Berea estaba Pablo predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, van estos judíos celosos hasta Tesalónica y comienzan hasta Berea, y comienzan a perseguir al apóstol Pablo, el cual tiene que huir solo hacia Atenas. En Atenas manda a llamar a Timoteo y a Silas para que lo acompañen. Pero cuando Timoteo y Silas llegan, Pablo envía de inmediato a Timoteo hacia Tesalónica. Recordemos, el apóstol Pablo había estado poco tiempo predicando en Tesalónica y había en él la inquietud. ¿Qué había pasado con esta iglesia? ¿Qué estaba ocurriendo con esta iglesia que él había tenido prácticamente que abandonar cuando estaba en pañales? Así que envía a Timoteo para saber qué había pasado con la iglesia de Tesalónica. Estando en Atenas, Pablo es llevado hacia Corintio. Y estando Pablo en Corintio, regresa Timoteo de Tesalonicenses, de la iglesia de los tesalonicenses, regresa con buenas noticias. ¿Cuáles eran las buenas noticias? La iglesia que Pablo había tenido que dejar era una iglesia que estaba creciendo. Era una iglesia que estaba enfrentando con valor la persecución. Era una iglesia que se mantenía firme en los caminos. Y a pesar de que tenían ciertas preguntas, a pesar de que tenían ciertas dudas, su fe no había menguado. En esta iglesia, fundada por Pablo, se reflejaba lo que vemos en el capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Se reflejaba la fe, se reflejaba la esperanza y se reflejaba el amor. Dice capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Timoteo le trae esas buenas noticias a Pablo. Y Pablo entonces escribe una carta para responder las preguntas que ellos tenían y dándole gracias a Dios porque a pesar de que él no había podido estar mucho tiempo con ellos, era una iglesia que se mantenía en la fe, en la esperanza y en el amor. En el capítulo 1, el apóstol Pablo le presenta a la iglesia de los tesalonicenses al Dios Trino y le presenta al Dios Padre como aquel que nos eligió. Lo vemos en el versículo 4 que dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Habían sido elegidos por Dios Padre para pertenecer a su nación santa, a su pueblo escogido, a su real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que los había liberado de la muerte, liberado de la condenación y los había traído a la luz admirable. Entonces Pablo les dice que han sido elegidos por Dios, como también se lo dice a la iglesia de los Éfesos. De Éfeso les dice que hemos sido elegidos por el beneplácito de la voluntad de Dios.
El Señor nos escogió para ser sus hijos, para ser parte de su nación, para ser parte de su pueblo. Nos escogió para ser de su heredad y algún día para ser su esposa y estar con Él eternamente y para siempre. Les presentó al Dios Hijo como aquel que nos libera. Y nos libera, como lo vemos en el versículo 10 del capítulo 1, de la ira venidera. Nos libera del castigo por el pecado, porque ya Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y presenta a Dios Espíritu como aquel que habla y guía a toda verdad. Entonces, en el capítulo 1 vemos una iglesia que nació con poder. Y lo observamos en el versículo 5, cuando el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El apóstol Pablo dice que esta iglesia fue fundada en la palabra de Dios. Y al ser fundada en la palabra de Dios, está siendo fundada en Jesucristo mismo. Fue fundada en la palabra. Por lo tanto, estaba firme, pero no solamente estaba firme en la palabra. Y no habían recibido simplemente la palabra y había entrado por un oído y salido por el otro, sino que esta palabra había llegado a ellos con poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios los había guiado a toda verdad. Ellos habían recibido la palabra del Señor, la habían comprendido y la habían atesorado, y el Espíritu Santo de Dios los estaba guiando a que la practicaran. Habían visto que la palabra de Dios expuesta por Pablo y por sus colaboradores no era simplemente un decir, sino que era también un estilo de vida. Ellos estaban viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos estaban viviendo guiados por el Espíritu Santo en lo que enseña la palabra de Dios. El mensaje para esta iglesia había sido predicado puro, en palabra y en hechos. Y entonces el Espíritu Santo de Dios los estaba guiando a toda verdad. Fíjense, podemos ser excelentes predicadores. Podemos predicarle a una multitud. Pero si el Espíritu Santo de Dios no hace la obra, yo puedo ser un excelente orador. Puede haber una multitud oyéndome de personas sabias de acuerdo al mundo, eruditas de acuerdo al mundo. Pero si el Espíritu Santo de Dios no hace la obra, ese mensaje es vacío. Ese mensaje no tiene ningún fundamento. Pero el mensaje expuesto a la iglesia de los tesalonicenses no era simplemente en palabras, sino que el Espíritu de Dios iba y los guiaba y les enseñaba todo lo que el Señor decía, y ellos entonces estaban dispuestos a poner en práctica. Y entonces comenzaron a imitar a Pablo, y al imitar a Pablo de forma directa estaban imitando a Cristo, porque recordemos que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y vemos cómo en el versículo 6 de 1 Tesalonicenses capítulo 1 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. En medio de la tribulación, en medio de la persecución, ellos se mantuvieron firmes porque habían visto el poder del Espíritu Santo actuando en ellos. Esta era una iglesia que había nacido en poder de la palabra y del Espíritu Santo y se habían constituido en imitadores de Cristo. Por lo tanto, era una iglesia ejemplo.
No era una iglesia a lo mejor como la iglesia de los Corintios, que era una iglesia que Pablo tuvo que hablarle fuertemente y tuvo que regañarles y los llegó a llamar cristianos carnales. No eran de ejemplo. Era una iglesia que tenía que ser reformada, era una iglesia que tenía que ser disciplinada y que tenía que ser formada en la palabra del Señor. Sin embargo, la iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplo, una iglesia digna de imitar para los hermanos que estaban a su alrededor en aquel tiempo, los de Macedonia, los de Acaya, pero también es digna de imitar para nosotros hoy en día. Nosotros debemos imitar la iglesia de los tesalonicenses. Vemos, como dice en el versículo 7 del capítulo 1, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y vemos en el versículo 9 como dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos no simplemente habían recibido la palabra con el poder del Espíritu Santo, sino que la palabra en ellos había comenzado una transformación. Ellos habían nacido de nuevo. Ellos eran llenos del Espíritu Santo y la palabra de Dios estaba dando frutos en ellos. Ellos estaban imitando al Señor. Y ellos ya no servían al mundo, ya no servían a los dioses paganos. Ahora servían al Dios vivo y verdadero. Ahora andaban en santidad. Ellos estaban dando fruto de un verdadero arrepentimiento. Y nosotros tenemos que imitar eso. Tenemos que imitar de los tesalonicenses. Que si la palabra ha sido sembrada en nuestras vidas, que si el Espíritu Santo ha actuado en nosotros y nos guía a toda verdad, no nos podemos hacer los locos. Tenemos que prestar atención a lo que la palabra de Dios nos dice, atesorarla, aplicarla y entonces comenzar a vivir de acuerdo a esa palabra, comenzar a vivir y servir al Dios vivo, comenzar a vivir para Él, a honrarlo a Él, a adorarlo a Él, a agradarle a Él en todo lo que hacemos y entonces comenzar a testificar y a predicar lo que Él hizo por nosotros. Y eso fue lo que pasó con la iglesia de los tesalonicenses. Habían recibido la palabra y comenzaron a compartirla, comenzaron a testificar, porque el Evangelio no se quedó simplemente en una práctica de los domingos o del tiempo que estaban en la iglesia, sino que se convirtió en un estilo de vida para ellos. Y en todo el tiempo ellos imitaban al Señor, en todo el tiempo ellos aplicaban lo que la palabra de Dios decía y en todo el tiempo, con gozo, aún en medio de las tribulaciones, testificaban y predicaban que creían en un Dios vivo y verdadero. Esta iglesia tenía una esperanza firme y sólida, una esperanza viva, una esperanza que no avergonzaba. ¿Y en qué estaba esa esperanza? Lo vemos en el versículo 10, que dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libera de la ira venidera. Ellos tenían una esperanza en Jesucristo, el cual había podido librarlos en la cruz del Calvario de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Del juicio, de la condenación, del día en que la ira de Dios se haga presente sobre todos aquellos que no han creído y le han dado la espalda a Dios y han desobedecido los mandamientos del Señor. Pero los que creemos en Jesucristo, Él pagó entonces por nosotros, por nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos liberó de la ira venidera. Y entonces en Cristo estamos seguros y tenemos vida eterna juntamente con Él. Y esta esperanza el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los tesalonicenses que no es solamente para los que estén vivos cuando Cristo venga,
sino que los que murieron confiando en Cristo, los que murieron confiando en el Señor y con la esperanza puesta en Él, no quedarán en la tumba, y sin importar cuánto cemento, cuánto arena echen sobre el ataúd, de ahí se ha de levantar, y algún día toda la iglesia junta estaremos en la presencia del Señor, disfrutando de Él, aprendiendo más de Él, alabándolo a Él, sirviéndole a Él, gozándonos en su presencia. Algún día estaremos allá disfrutando de las bodas del Cordero, porque hemos creído en aquel que es el único que puede darnos esperanza, en Jesucristo, porque Él es el que nos libera de la ira venidera. Él es el único que entregó su vida por nosotros, es el único mediador en quien nosotros debemos creer. Entonces la iglesia de Tesalónica era una iglesia digna de imitar, porque la palabra de Dios había sido implantada en esa iglesia de una forma pura, sin adulterarla, sin diluirla, sino que la palabra de Dios había sido enseñada con pureza. Y ellos, siendo guiados por el Espíritu Santo, la estaban poniendo en práctica. Y al ponerla en práctica estaban imitando al Señor. Era una iglesia ejemplo. Ejemplo para los de Macedonia y los de Acaya. Pero ejemplo para nosotros hoy en día también. En que servían a un Dios vivo. Y era una iglesia que estaba fundada en esperanza. En esa esperanza que no avergüenza. Una esperanza que se basa en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, una vez para siempre. Imitemos ese comportamiento y depositemos todo nuestro ser en las manos del Señor. Los invito a que el próximo domingo, por esta misma vía, escuchen el estudio del segundo capítulo de esta hermosa carta. Primera carta escrita a los tesalonicenses, a la iglesia que estaba en Tesalónica. Oro por tu vida, oro por tu familia y le pido al Señor que les bendiga, les provea y que puedan seguir confiando en el Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites compartir el mensaje de la palabra del Señor. En este momento te pido que tu palabra haya cabida en nuestro corazón y nosotros, cual esponja, podamos absorberla y podamos aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que bendiga la vida de cada uno de los que en este momento están viendo este video. Provee para sus necesidades, que sobre sus mesas no falte el alimento. Guárdalo, Señor. Bendice nuestra nación, bendice la humanidad, bendice a los enfermos del virus, Señor, y guarda a tu iglesia. Y si es tu voluntad, que pronto podamos estar reunidos nuevamente en nuestros templos para seguir aprendiendo y seguir alabando tu nombre, juntos y en armonía. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Sigue orando desde tu casa, sigue levantando el altar familiar, sigue confiando en el Señor. Un fuerte abrazo, se les quiere, se les extraña.